Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Leonardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, un placer y un saludo como siempre a todos tus televidentes y a tus radioescuchas. Mira, Leonardo, bueno, siempre es interesante escucharte. ¿Qué podemos esperar para el cuarto trimestre de este año, la recta final de un año de cuarentena? Mira, tú sabes que si me permites viajar un poquito, hacer un periplo, no tan lejos, aquí mismo en la región, en América Latina, cuando analizamos el tema COVID, sin duda hay tres etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa que tuvo que ver con el confinamiento, con el aislamiento, con la cuarentena. Básicamente el objetivo de todos los gobiernos de la región y del mundo era básicamente suprimir los impactos de COVID-19 a través de una suerte de confinamiento. Sabemos que el confinamiento trae como consecuencia una severa contracción en el nivel de actividad económica. Las cifras han sido parecidas en muchos países de la región. México, Perú, Colombia han experimentado contracciones entre 15 y 18% de su nivel de actividad en el segundo trimestre de 2020, lo que va el periodo de marzo hasta junio, básicamente porque las empresas han estado cerradas, no han estado produciendo, no han estado vendiendo, no han estado cobrando, muchas no han estado dando obligaciones contractuales con sus proveedores y muchas con el sistema bancario, y muchos se han declarado en bancarrota, como ocurrió en Estados Unidos, que entre marzo y junio 4 se han declarado en bancarrota en este país como consecuencia de una contracción de 32 puntos su nivel de actividad. Venezuela no escapa de esto. Sin embargo, muchos de los países de la región, ya tú has visto que en el mes de junio, julio, ya agosto, iniciaron unos procesos de reapertura, es decir, lo que se llama la etapa de estabilización, que va más o menos unos 4 meses, para que luego para el invierno y primavera del 2021 se inicie lo que se llama la etapa de recuperación económica. Tú ves ya que en el caso de los Estados Unidos, entre junio y agosto, se han generado 11,5 millones de nuevos empleos, la economía ha comenzado a crecer, así ha ocurrido con Europa, con la reapertura, igualmente con el resto de América Latina. ¿Esto producto de qué? Básicamente de que estos países han tenido programas de estímulos fiscales, en el caso norteamericano son 3 trillones de dólares, de 5 programas fiscales para rescatar empresas, pero por otra parte para estimular la demanda agregada interna, el consumo privado a través de ayuda directa a las personas, y esto en sus respectivas escalas ha tenido impactos muy positivos. En el caso de, por comentarte algo, Chile, la economía más desarrollada de América Latina, recibió 23 mil millones de dólares del Fondo Monetario, lo cual ha permitido entonces de alguna manera estimular el crecimiento económico y la reactivación, la reapertura a partir del confinamiento que se hizo para suprimir al COVID-19. Un país pequeñito, como el caso al cual tengo el gusto de asesorar a su Banco Central, que es el caso de República Dominicana, recibió 650 millones del Fondo Monetario, 200 millones más del Banco Mundial y algunos otros 100 millones de la Corporación Andina de Fomento y otros organismos multilaterales. Esto básicamente para atenuar los impactos recesivos de haber cerrado la economía, del confinamiento, de la cuarentena, del aislamiento, básicamente para suprimir la curva de contagio, para aplanar la curva de contagio. En el caso de Venezuela, y pongo lo otro en contexto para explicar qué pasa en Venezuela, lamentablemente hemos estado en la cola de esta batalla, básicamente porque el gobierno de Venezuela lamentablemente no cuenta con la holgura fiscal, con la capacidad económica para poder atenuar los impactos de la recesión. Es decir, no voy a hablar de teoría, voy a hablar de axiomas, pero la realidad es que en la medida que usted como gobierno quiere aplanar la curva de contagio, en esa medida sabe con conciencia que la economía se cierra y por lo tanto los niveles de contracción económica se van a profundizar. Por lo tanto, usted como gobierno debe contar con la capacidad económica, con la capacidad fiscal, con la holgura fiscal para poder financiar políticas de saneamiento, políticas de atenuación de la contracción a través de la inyección de recursos para rescatar el sector privado, para rescatar a empresas, pero por otra parte para estimular el bolsillo de los venezolanos a través de ayuda directa, que sea definitivamente ayudas efectivas para poder aumentar el poder de compra. Eso lamentablemente no ha ocurrido en Venezuela.
¿Qué es lo que hemos observado en Venezuela? Y esto no es con el ánimo de criticar ni de tomar posiciones políticas, porque yo soy un técnico y el tema político creo que sería un irrespeto a tus seguidores y a los radioescuchas hablar de política en este momento. Hablemos técnicamente. El gran tema en Venezuela, lo que está pasando es que el gobierno, tristemente, por la caída tan severa en el ingreso petrolero, que como tú bien sabes, la producción se ubicó el mes pasado en apenas 336,000 barriles diarios, y con el actual nivel de precio, la economía no va a recibir más de 2,000 millones de dólares en el año 2020. Tú dirás, bueno, mucha gente dirá, eso es mucho, eso es poco. Bueno, en el 2012, fue el año récord, recibimos 92,000 millones de dólares. Es decir, vamos a recibir 90,000 millones menos. En consecuencia, tu capacidad fiscal como gobierno de gestión para poder atenuar la crisis definitivamente está claramente limitada. Por lo tanto, entonces, no se ha iniciado una reapertura total de la economía. Estamos en varios esquemas que no funcionan para el sector privado de la economía, y por supuesto, ¿cuáles son las perspectivas? Cuando arrancamos el año 2020, estamos hablando de que nos dimos el feliz año y arrancó el mes de enero, etcétera. Los economistas estamos pensando que la economía podía contraerse en niveles entre 8 y 10% aproximadamente. Inclusive el Fondo Monetario no estimaba una cifra mayor al 15% en el nivel de contracción. Vino COVID-19, es algo que nadie esperaba, ya nada será como era antes, se confinó la economía, quizás un poco antes de tiempo, mi estimado Eduardo, quizás un mes antes de lo que teníamos que haberlo hecho. Se confina la economía, es obvio que se rompieron las cadenas de suministro, las cadenas de valor, shock de oferta, todo cerrado, la gente en la calle, mucha gente sin empleo ahora. Resulta entonces las proyecciones que estamos haciendo para el cierre del año 2020 es que la economía puede contraerse entre niveles de 30 y 33%. La gran pregunta es, ¿de dónde viene la economía venezolana pre-COVID? Y la economía viene de una contracción, como tú bien sabes, de 35 puntos en nivel de actividad en el año 2019, pero acumula 24 trimestres consecutivos de contracción en su nivel de actividad económica, lo que más o menos ha reducido el PIB de casi 400,000 millones de dólares en el año 2012, más o menos a 70,000 millones de dólares al cierre del año 2019. ¿Eso es mucho o eso es poco? Bueno, el PIB de República Dominicana son 86,000 millones, el de Ecuador, que es un país pequeñito, Sudamérica, son 107,000, y el de Guatemala, un país centroamericano, son 88,000 millones de dólares. Es decir, Venezuela es más pequeña que estas tres economías chicas de América Latina. Es decir, hemos caído en una suerte de empequeñecimiento, de raquitismo económico y financiero, lo cual obviamente de cara a nuestros empresarios, de cara a tus emprendedores, que sé que son muchos los que te apoyan y te siguen, bueno, tienes ahora un mercado mucho más pequeño, mucho más vulnerable, y por supuesto toca ser muy creativo en esta realidad. Leonardo. A esto, si me permite completar, sí. Hay que agregarle que el gobierno, frente a la caída del ingreso petrolero, para poder financiar los planes de ayuda, ha recurrido nuevamente al triste expediente de la monetización. ¿Qué significa esto? La hiperinflación del 2018 de 3 millones por ciento fue derrotada en el 2019, asistimos a una desaceleración, eso hay que decirlo. La inflación se desaceleró en el año 2019 de manera importante y cerró en 9.500% según cifras de la Asamblea Nacional, inclusive menores a la del propio Banco Central, que estimó 10.000%, y se esperaba que este año la inflación iba a estar por debajo del 4.000%. Bueno, lamentablemente el gobierno volvió a recurrir ahorita al expediente de la monetización, es decir, a financiar nuevamente el gasto público, la entrega de subsidios, los aumentos de salario a través de la emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Bueno, retoma tu análisis, Leonardo, sobre todo de cara al futuro. Mira cómo pasa el tiempo, ya estamos en la recta final de este 2020. Sí, así es. No, yo te comentaba, para completar la idea y pasar a una segunda etapa de la discusión, es que un flagelo que había sido teóricamente derrotado y que esperábamos la mitad de la inflación de este año, del año anterior, muy inferior a la de 2018, es que el gobierno de alguna manera ha tenido que retomar el esquema
de financiamiento monetario para poder financiar la expansión del gasto público de carácter clientelar. Lamentablemente, la liquidez monetaria, los medios pagos líquidos de circulación, los bolívares que circulan, por supuesto digitalmente porque no se consigue el efectivo, pues ha incrementado de una forma tal, pero tan importante, que han pasado de 42 billones en el mes de diciembre a más de 175 billones al cierre de la semana pasada. Significa esto que el gobierno está utilizando nuevamente el expediente de monetizar, de utilizar al Banco Central de Venezuela para financiar gasto público. Y esto para poder financiar los programas de estímulos fiscales que otros gobiernos del mundo están utilizando, pero con reservas, con importantes reservas y con financiamiento internacional. Lo que quiero decir es que lamentablemente en el 2020, y lo estamos todos viviendo, la espiral de carácter hiperinflacionaria lamentablemente ha regresado. Estamos sufriendo nuevamente los impactos del flagelo de la hiperinflación, un fenómeno que esperábamos desapareciera y que lleva a cumplir 3 años aproximadamente, la hiperinflación más larga de la historia, entre otras cosas, para aclarártelo. A esto, y viene el punto que tú planteabas, tenemos que añadirle 2 elementos muy importantes. Uno es la ausencia de la gasolina, la desaparición nuevamente del combustible. Yo estoy acá en la Castellana y estoy viendo 3 días seguidos los carros durmiendo frente a mi casa para llegar a la bomba del San Ignacio. Entonces son 2 kilómetros bajando. Yo paso por ahí todos los días, sé cuál es el punto. Sí, sabes, conoces el punto, sí. Está la bomba cerrada, no hay combustible en Venezuela. Pero no solamente no hay gasolina, es que ya escasea el gasoil y no hay gas natural doméstico ni hay gas natural industrial. Tienes un problema muy serio que se deriva de 2 cosas. Uno, como tú bien sabes, el parque refinador con una capacidad de 1.3 millones de barriles diarios, el más grande del planeta, especialmente complejo refinador Paraguaná, está en menos del 10% de su capacidad operativa, con una demanda de 120.000 barriles diarios, no produce más de 35, 36.000 barriles aproximadamente. Tienes un problema muy serio. Y por otra parte tienes el problema eléctrico. Eso me lleva entonces a darte algunos elementos que son importantes. ¿Cuáles son los sectores económicos ganadores y los sectores económicos perdedores actualmente en la economía venezolana? ¿Dónde deberíamos hacer y dónde deberíamos meternos de alguna manera para darle viabilidad a nuestras vidas en Venezuela? Hay muchas personas, Eduardo, que me plantean todos los días y me dicen: mira, Leonardo, yo me voy a ir del país, yo no aguanto esto, yo no quiero estar más acá, yo veo otras oportunidades en otras partes del mundo. Yo le digo: mira, me parece muy bien, creo que ojalá te vaya muy bien, que tengas mucho éxito, mucha suerte, los mejores deseos. Pero hay gente que decidió quedarse en Venezuela, como tú, como yo. Bueno, el que decidió quedarse en Venezuela está muy bien, pero lo que no puede hacer es no hacer nada, Eduardo. Hay que hacer cosas como tus emprendedores, como toda esa gente que tú apoyas permanentemente. Pues estos emprendedores tienen que entender, identificar dónde van a operar, en qué segmento del mercado van a operar, porque en este momento en Venezuela hay sectores que con la crisis están ganando mercado, están creciendo, pero hay otros sectores que las condiciones macroeconómicas no los benefician. Uno de ellos es el sector manufacturero, el sector industrial. Es imposible, Eduardo, imposible. El gobierno no se puede dar el lujo de una reactivación de la actividad productiva industrial y manufacturera, porque hay 2 cosas que no hay en Venezuela. No hay combustible, no hay gasolina y no hay electricidad. No hay manera de encender el aparato industrial en Venezuela. Y la gran pregunta es: ¿qué sectores se están beneficiando? Bueno, en un contexto de sobrevaluación del tipo de cambio, donde la inflación crece aceleradamente y el tipo de cambio crece a una tasa menor, el tipo de cambio se sobrevalúa. ¿Y qué significa eso? Que el poder de compra del bolívar es más importante, más grande en el mercado internacional que internamente en Venezuela, y eso hace que Venezuela sea una economía totalmente importadora. Leonardo, disculpa que te interrumpa. Yo estoy conmovido y me parece un símil, una metáfora interesante, cuando el presidente de Conindustria me dice que una Nutella es más barata que una nucita. Ahí la tiene. Sí,
Exactamente, una Nutella, tú te refieres a la Chile Michelena, para mí uno de los mayores y mejores líderes gremiales que hay en Venezuela. Bueno, él te lo puede decir, una Nutella es mucho más barata que una Nusita, y eso es porque está sobrevaluado el tipo de cambio, el poder de compra del bolívar fuera de Venezuela es más alto internamente, y el gobierno con su política cambiaria le dice a Eduardo Rodríguez y a Leonardo Buniac y a Dan Celis: no produzcas en casa lo que es más barato comprar afuera que producir internamente. ¿Por qué razón? Por maldad. Eso no es por maldad. La sobrevaluación del tipo de cambio y el modelo importador es porque no hay manera de reactivar la industria en Venezuela, porque no tienes elementos clave, no tienes agua potable, no tienes electricidad y no tienes combustible. Y eso es una realidad. ¿Cuál es el sector ganador? Donde tú tienes que estar, donde tienes que meter, donde tus emprendedores tienen que apostar, pues el sector comercio y servicio, que es el que se beneficia de las importaciones. De tú ves ahora que los supermercados están llenos de productos, tienes bodegones. Cuidado, no es una economía de bodegones solamente en Venezuela, los supermercados tienen productos y servicios, así que el sector comercio y servicio es uno de los más beneficiados de esta crisis. El más perjudicado sin duda es el sector nacional, productor de bienes transables, que compite con las importaciones y el que debe ir a exportar. Sin embargo, Aranceli tiene que haberte lo dicho también, increíblemente nuestro sector productivo es tan eficiente y ha hecho tantos esfuerzos que hoy Venezuela está exportando un poco más de 2.000 millones de dólares. Es decir, que a pesar de la deficiencia cambiaria, del desfase cambiario que hay en Venezuela y que le resta competitividad, los niveles de productividad han permitido competir en el mercado internacional, y tienes en Venezuela exportadores que están compitiendo, que están exportando y que están generando un poco más de 2.500 millones de dólares en el año 2020. Así que entonces, ¿dónde tenemos que estar? Bueno, ¿cuáles son los sectores ganadores? Tú lo has visto. El sector alimento, alimento y bebida, uno de los sectores ganadores del año 2020, no ha experimentado una mayor contracción. El sector salud, que tiene que ver con la producción de medicamentos, laboratorios y todo lo que es producto de higiene para atacar la sintomatología de COVID-19. Allí debemos estar. Es un sector donde hay cosas que explotar. Todo aquel que se concentró en producir mascarillas le ha ido bien. Todo lo que son productos de limpieza, de higiene, son sectores que están creciendo. Y por otra parte, sin duda, el sector tecnológico, que es el que nos está apoyando ahorita, como por ejemplo para el teletrabajo, las telecomunicaciones, el streaming, la distracción y todo lo que es la entrega de bienes y servicios a domicilio sin contacto, entendiendo que hay que cohabitar con COVID-19, pero hacer que nuestras vidas funcionen, hacer que la economía funcione. Los sectores perdedores, sin duda, los sectores manufactureros, industrial, todo aquel sector que tiene que producir bienes y servicios para competir con las importaciones. Leonardo, se agotó el tiempo, siempre agradecido. Lo que tú haces son definitivamente miniconferencias estructuradas con un profundo contenido y con una gran honestidad, un gran sentido de la responsabilidad. Te agradezco mucho, Leonardo, y espero que prontamente retomemos nuestras conversaciones. Un gran abrazo. Encantado, un fuerte abrazo, Eduardo. Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional.